Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar de regreso. Estuvimos de gira artística, ¿verdad? No, estuvimos pues visitando iglesias y tratando de levantar sustento también en el país del norte. Entonces estuvimos fuera casi 5 meses. Gracias a Dios ya estamos de regreso. Ya nos surgía regresar y echarnos unos tacos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nos permite también pues estar aquí con ustedes otra vez y poder compartir con nuestra amada iglesia lo que Dios está haciendo y también la palabra de Dios, ¿verdad? Nos queda más o menos 1 mes y medio para regresar a Zambia, o menos de 1 mes y medio. Nuestro plan es regresar el 14 de agosto, si Dios nos permite, a Zambia, salir de aquí de regreso para allá y comenzar, seguir otra vez el ministerio allá. El 21 de agosto tenemos que entrenar a un grupo de pastores. Empezamos un tiempo de entrenamiento de pastores allá. Entonces tenemos que estar allá antes del 21, si Dios nos permite. Y si Dios quiere, eso estaremos haciendo estos meses de agosto a diciembre con un grupo de pastores y estar reubicándonos otra vez y reintegrándonos a la vida en Zambia. Y en enero, si Dios nos permite, empezar una nueva iglesia. Como ustedes saben, empezamos una iglesia hace ya 4 años, gracias a Dios, y entrenamos a un pastor, el pastor Noah, que ustedes han escuchado mucho de él y han orado por ellos. Y entonces él es el pastor ahora de la iglesia gracias a Dios continúa y sigue creciendo, enfrentando dificultades como cualquier iglesia, y de hecho estos últimos 3-4 meses ha habido muchas pruebas en la iglesia de todo tipo para que lo mantengan en sus oraciones, pero la idea es que él permanezca como pastor y nosotros empezar una nueva congregación ahí mismo en la ciudad. En otra área de la ciudad, si Dios permite, o si no, en las aldeas cerca ahí de la ciudad. Entonces, para que nos tengan en sus oraciones, si Dios permite, en enero nos gustaría empezar otra nueva iglesia. Y estamos ya estamos también cerca de la meta del sostén que necesitamos. Todavía no llegamos al 100%, pero nos estamos acercando. Entonces, para que nos ayuden a orar también por eso, siempre pues es bastante difícil levantar sostén económico para el ministerio, pero gracias a Dios que nos ha ayudado y ya estamos cerca, ¿verdad? Para que nos estén ayudando a orar por eso. Incluso hablando de eso, si al final mi esposa siempre tiene muchas ideas, ¿verdad? Y yo siempre digo, si yo no fuera pastor no sé qué sería, pero mi esposa trae ahí unas playeras que hablan acerca de pues el ministerio en Zambia, ¿verdad? Y así nos dan promoción al ministerio allá para que la gente ore, ¿verdad? Y unas tazas ahí. Yo no tomo café, pero los que toman café, el café yo siempre digo que yo no participo en ritos paganos. Así es que, no, porque luego Pepe no va a invitar al snack. Entonces, no, pero si se le gustaría llevar una, nos ayuda a juntar para los boletos de regreso. Ahí al final puede ver a mi esposa. Bueno, pues muchas gracias otra vez, hermanos, por sus oraciones. Estamos muy contentos de estar aquí siempre. Si Dios permite, antes de irnos, trataremos de estar lo más posible este mes aquí en la iglesia, pero al final, antes de irnos, pasemos un domingo entero aquí, el último domingo, para poder seguir en compañerismo con los hermanos aquí. Si tienen su Biblia, hermanos, ábranlas en 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de este pasaje. Y la sección va hasta el versículo 5. Por motivos del tiempo vamos a ir hasta el versículo 3 en esta mañana. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios, primera carta de Juan. Está casi al último de la Biblia, como 3-4 libros antes del final de las Escrituras. Si alguien no lo puede encontrar, ahí puede tal vez pedir ayuda a alguien a un lado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El título, casi nunca uso títulos, pero es muy práctico aquí. Básicamente es: no seamos ingenuos. No seas ingenuo. Y ahorita vamos a desarrollar eso. Pero me gustaría hacer una pregunta un poco atrevida en esta mañana. Y para que nosotros nos demos cuenta de dónde, en qué cultura vivimos. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, en los últimos, digamos, 15 años, llegaron aquí porque querían buscar un lugar donde se predicara una doctrina sana, y tal vez venían de una iglesia donde no se estaba predicando una doctrina correcta? ¿Cuántos de ustedes dirían: esa es mi situación, en los últimos 15 años, digamos? Si ven cuántas manos hay, o sea, una gran parte, ¿verdad?, de aquí, de la congregación. Y es que hoy en día vivimos en un tiempo donde hay todo tipo de enseñanzas. Y ya se empezaba a dar durante el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces aquí, cuando miramos a las Escrituras, nos damos cuenta que a Dios le importa mucho lo que creemos. Dios está muy interesado en lo que tú crees. Tanto así que si no creemos lo correcto, y en cierta manera nos es pecado. El tener una doctrina incorrecta es un pecado. A Dios le importa lo que crees. Y yo me atrevo a decirnos que lo que tú crees es incluso más importante en cierta manera que lo que tú haces. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, determina lo que tú haces. Lo que tú haces es un resultado de lo que tú crees, de tu doctrina, de lo que tú has creído. Entonces, el creer es importante, el creer lo correcto es importante. Y Juan escribe esta carta para que los cristianos a los que él escribe pudieran discernir por medio de la verdad aquello que es falso y aquello que es verdadero. Que pudieran contrastar y que pudieran entender si una doctrina, una enseñanza que estaban escuchando realmente era de parte de Dios. Y esto es lo que él escribe. Específicamente, Juan nos ayuda a discernir en este pasaje, nos ayuda a discernir quién es un cristiano verdadero, en esta carta, quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano falso. Quién es un profeta verdadero y quién es un profeta falso. Entonces, esta carta, cuando usted la lee, Juan nos ayuda a identificar lo falso y lo verdadero. Aparentemente, los hermanos a los que Juan les escribe estaban enfrentando ese peligro de caer en falsa doctrina o de llamar a cualquiera cristiano. Cualquiera que llegara ya a la congregación pues era muy propensa a llamar a cualquiera cristiano. Y recordemos que el cristianismo en ese momento era algo nuevo. Juan escribe esta carta más o menos entre el 90 y el 95 después de Cristo, ¿verdad? Entonces el cristianismo es algo nuevo, apenas tiene unos años y está creciendo a paso acelerado, ¿verdad? En estos momentos en que se escribe esta carta. Tanto así que muchos venían y acomodaban sus creencias paganas o incluso judaicas y las acomodaban al cristianismo y se hacía una mezcla y un sincretismo. Y entonces había todo este peligro y los cristianos verdaderos estaban muy emocionados de conocer su nueva fe y estaban muy emocionados con esta nueva verdad que habían encontrado, pero no tenían mucho conocimiento bíblico aún y eran fácilmente engañados. Y aparentemente Juan quiere ayudarles a esto. Juan ama los exámenes. A Juan le gustan las pruebas, los exámenes. Y toda la carta de primera de Juan se trata de examinar. Y él nos da exámenes a través de los cuales vamos a probar la verdad y la falsedad. Específicamente doctrina falsa y doctrina verdadera. Cristianos falsos y cristianos verdaderos. Y Juan nos habla de la realidad, de la falsedad, de los falsos cristianos y de las falsas doctrinas. Juan da básicamente 3 exámenes y ustedes leen toda la carta. Él dice, habla del examen de doctrina, que es el más importante.
Si una persona no cree lo correcto y no enseña lo correcto, no puede ser verdadero hijo de Dios. El examen de la obediencia. Si una persona no vive para Cristo y no vive y no obedece los mandatos de Cristo, no puede ser hijo de Dios. Y el tercero, el examen del amor. Si una persona no ama a otros, no puede ser hijo de Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta es la carta de primera de Juan. Y teniendo ese contexto en mente, hermanos, llegamos aquí al pasaje. Síganme, porque vamos a agarrar bastante contexto y bastante doctrina, y lo vamos a poner bien prácticos, ¿okay? Pero tenemos que entender lo que el texto nos está diciendo. Entonces llegamos aquí, entendiendo el contexto de la carta y de lo que está pasando, llegamos al pasaje. Y básicamente Juan está diciéndoles lo siguiente: no te creas todo lo que escuches. No te creas todo lo que escuches, pero comprueba si es verdad. Eso es lo que Juan les dice. Si tú fueras a resumir lo que Juan les quiere decir, ahí está. No creas todo lo que estás escuchando, pero comprueba si es verdadero. Y hermanos, la gran idea de este pasaje es, puesto que hay mucha falsa enseñanza, tú debes examinar todo lo que escuchas. Puesto que en nuestros días hay mucha falsa enseñanza, tú debes de examinar todo lo que escuchas. No todo lo que escuchas es verdadero. Sí, a mí me impresiona el Facebook. El Facebook, todo mundo sale con sus mucha gente sale con sus filosofías, pone una frase filosófica, ¿verdad? Y el amor tal y tal, ¿verdad? Pero no hay, cuando uno da una enseñanza, o cuando uno dice algo, cuando uno está dando una máxima o quiere enfatizar algo, tú tienes que tener una autoridad que respalde lo que tú dices. Tú no puedes nada más dar una enseñanza y asumir que es correcto solamente porque suena bonito, o porque tú lo crees, o porque la cultura lo cree. Tenemos que tener una autoridad que pueda examinar eso que estamos diciendo o escuchando o leyendo. Y es aquí donde llegamos al texto. Lo vamos a resumir y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, si le quieren llamar punto número 1, el mandamiento. El mandamiento, y eso lo encontramos aquí en el versículo número 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y ese es el mandamiento. Juan les llama aquí amados. Juan les llama amados. Eso es muy importante, la palabra amados. Agapetos, agapetoi en plural, en el griego, que habla acerca se está refiriendo a cristianos, aquellos que son amados por Dios. Entonces, es importante entender que esta carta, y específicamente este pasaje, está hablándole a aquellos que son hijos de Dios. Sí me sigue, ¿verdad? Nosotros como cristianos, Dios nos está hablando, y Juan le habla a aquellos que son sus hijos y les dice: amados, escuchen este mandamiento que les voy a dar. Y en este mandamiento, en esta frase, vemos el meollo del asunto. Juan nos manda a probar todo lo que escuchamos. Y es un mandamiento, es una orden, básicamente, de parte de Dios. En otras palabras, si un cristiano no comprueba y no examina y no discierne, no estamos obedeciendo a Dios. No hay alternativa. Dios nos manda a examinar todo lo que escuchamos. Entonces, este mandamiento, Juan lo divide en 2 partes. Y me encanta cómo la Biblia enseña los mandamientos muchas veces. Cómo Dios tiene todo planeado. ¿Por qué? Porque este mandamiento tiene una parte negativa y una parte positiva. Si lo ve ahí, dice: no creas, sino prueba. La parte no hagas esto, haz esto. ¿Por qué es importante eso? Porque la mayoría de las religiones, incluso muchas denominaciones, solamente se dedican a prohibiciones. ¿Sí se ha fijado? Incluso muchas veces hay iglesias cristianas que han caído en el error de simplemente dar prohibiciones. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, y no hagas esto. Y solamente son prohibiciones.
Pero el Señor es proactivo. Es no nada más, no hagas esto, pero ¿por qué? ¿Pero qué podemos poner en lugar de eso? La Biblia dice que nos hemos despojado del viejo hombre, pero nos hemos puesto un nuevo hombre. La Biblia no, esto refuta aquello que mucha gente cree, que la Biblia simplemente es un manual de prohibiciones. Mucha gente tiene esa idea, que Dios lo único que quiere hacer es dar un manual de prohibiciones y que no hagas, y que no hagas, y que no hagas. Pero Dios nos da mandamientos también, cosas para su gloria y para bien de su pueblo. De hecho, ustedes se acuerdan lo que llamamos la regla de oro, ¿verdad? En la Biblia, que dice que hagas a otros lo que quieres que hagan contigo, ¿verdad? Muchas religiones tienen algo parecido, o sea, incluso antes de que Jesús dijera eso, ya había religiones que enseñaban algo parecido, pero de una manera negativa. Decían, no hagas con otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús va más allá. Jesús es proactivo. Tú haz lo que quieres que hagan contigo. Sí me sigue la diferencia, ¿no? La vida cristiana no se trata nada más de prohibiciones. Es una vida proactiva y una vida activa para servir a Cristo. Entonces, a lo que vamos es, este pasaje, este mandamiento tiene dos partes. Y aquí está el meollo del asunto. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Y este mandamiento tiene que ver con doctrina. El creer está relacionado con nuestra doctrina y no necesariamente con nuestra práctica. Aunque al final la práctica es un resultado de nuestra doctrina. Esto no quiere decir obviamente que a Dios no le importa lo que hacemos. Pero primeramente Dios quiere que entendamos y que creamos lo correcto. Cuando nos convertimos en sus hijos, hermano, piense conmigo, cuando usted se convirtió en su hijo, ¿cómo se convirtió usted en cristiano? ¿Qué tuvo que hacer? Usted tuvo que creer. Un cristiano, para que uno realmente venga a conocer a Cristo, no tiene que hacer. No tiene que hacer obras, tiene que creer. Y el creer es importante. Lo que estamos tratando de enfatizar es que la doctrina es importante. Lo que tú crees es importante. Porque incluso el cristianismo comienza con creer, con afirmar lo correcto acerca de quién es Dios, quién es Cristo, quién eres tú y la necesidad que tienes de Él. Las doctrinas falsas, las religiones falsas lo modifican. Todas las religiones falsas de este mundo son exactamente lo mismo, solamente con unas pocas diferencias, pero son exactas. La esencia es la misma, es que tú tienes que obedecer ciertas reglas para ser aceptado o salvado o llevado a un paraíso. Pero la vida cristiana es que tú tienes que creer en la justicia de otro y no en la justicia tuya. Entonces a Dios le importa lo que tú crees. Y aquí nos manda a que no creamos cualquier cosa que escuchemos. Juan les da este mandamiento porque batallaban con esto. Imagina la situación conmigo, por un segundo. Una congregación llena de nuevos creyentes. El cristianismo está así rápido creciendo y rápido gente viniendo a Cristo y se está extendiendo por todo el mundo. Pablo ya lo había ido hasta todo el mundo conocido. Cuando Juan escribe, probablemente Pablo de hecho Pablo ya no estaba vivo. Entonces el cristianismo ya se había extendido por todos lados y la gente estaba muy emocionada con su nueva fe. Había algo de persecución también. Así que imagínate la congregación. Está la congregación adorando y llega uno y se dice ser profeta de Dios. Y dice, yo predico a Dios, yo predico a Cristo. Y yo también soy cristiano como ustedes. Y pues los hermanos en su emoción y en su amor por Dios y por su nueva fe, muy emocionados, sin mucho conocimiento bíblico aún, porque aún están creciendo. Bienvenido, hermano. Y más porque era líder. No, tú eres líder. No, predícanos. Entonces esta era la situación que estaba pasando. Y entonces ahí llegan los falsos profetas. Y a la congregación le faltaba algo de discernimiento para saber si realmente alguien era verdadero. Porque cualquiera que dijera, soy de Cristo, bienvenido.
Y Juan les dice, no creas a todo espíritu. No creas toda la doctrina que escuchas. Y ese es el campo preferido de los falsos profetas, hermano. Gente que está emocionada con Cristo, pero que no se ha afirmado bien en las Escrituras y en la doctrina en las doctrinas de las Escrituras. Ese es el campo favorito de los falsos profetas. Y es a la gente a la que engañan. Y muchos de estos falsos profetas venían de una tradición donde eran muy educados y pues se oía muy bonito, muy elocuente, ¿verdad? Y se infiltran en la iglesia y la iglesia sigue sus enseñanzas por la falta de bases bíblicas. Los creyentes de Juan, en pocas palabras, hermanos, sígueme, mire, en pocas palabras, los creyentes de Juan, a los que Juan les escribe, estaban siguiendo a alguien basados en sus emociones. La doctrina que ellos estaban tomando y que estaban creyendo era basada más que nada en sus emociones. Porque era un grupo de cristianos que amaba a Cristo. Y que había encontrado una nueva fe y por lo tanto estaba tan emocionado con esa fe. Pero es muy peligroso cuando nosotros hacemos y creemos cosas basadas en nuestras emociones. Usted va a muchas iglesias de hoy en día y lo único que usted va a ver es gente llorando. O sea, en preparación para esta predicación veía algunos videos acerca de falsos profetas de hoy en día. Y había uno que dice que el Señor les reveló que había un terreno que ellos debían comprar. Y entonces el Señor le dijo así vas a negociar, y fue y negoció, y sí, pues la persona, el hijocito va a vender, y lo comunicó a la iglesia, y el Señor me dio revelación y todo, y todos bien emocionados, llorando, mucha gente llorando, hasta ponían las imágenes de gente así con lágrimas y todo, la cara toda llena de lágrimas. Y entonces, una semana antes, la persona se echó para atrás. Y él empieza a decir, y básicamente admite, sí, fue falsa mi profecía. Pero la gente aún sigue amén, amén, y emocionados. Pero Dios tiene algo mejor. Y esas emociones hacen que la gente siga falsas doctrinas. Y hermanos, ¿cuántas veces seguimos nuestras emociones más que las Escrituras mismas? ¿Sí está conmigo, hermano? Los hermanos aparentemente estaban siguiendo emocionalmente aquellos que parecían muy elocuentes, que parecían muy preparados. Estaban en un momento de persecución, así es que la emoción de encontrar un nuevo creyente era muy grande. Y tenemos que tener cuidado con que nuestra teología sea una teología emocional. Mira, las emociones no son un problema, Dios nos las ha dado, pero las emociones deben estar dirigidas por la palabra de Dios. Debemos pensar con una mente llena de la palabra de Dios. Creer lo correcto es muy importante. Conocer la verdad, hermanos, es muy importante. Y sabe que, de hecho, el infierno está lleno de gente que fue gente muy buena durante su vida, a estándares humanos. La mayoría de las personas que están en la condenación eterna no están ahí porque fueron tan malos como Hitler o como Nerón o como los peores hombres de la historia. Es que fueron gente buena, humanamente hablando. Y el infierno está lleno de gente que fue muy buena. Pero ser bueno no es suficiente. Tú tienes que creer lo correcto, lo verdadero y la justicia de otra persona. Pero mucha gente se deja llevar por mala doctrina. Y estos falsos profetas engañaban gente y lo siguen haciendo. Cada día los falsos profetas ayudan a más gente a llegar a la condenación eterna. Cada día muchos falsos creyentes eligen no creer en la verdad. Y Dios nos manda a no creer cualquier espíritu que escuchemos, cualquier doctrina. Él no quiere que seamos ingenuos. No porque lo diga alguien con autoridad, ya lo debemos creer. No porque lo diga alguien con emoción,
ya lo debemos creer. No porque lo diga alguien que es un líder muy conocido, lo debemos creer. No porque nos hagan sentir muy bonito al decirnos y nos muevan las emociones. No por eso lo debemos creer. No porque hayas experimentado algo o visto algo, realmente lo debas creer. Eso es algo muy peligroso, porque cuántas veces gente me dice a mí, oye, pero yo vi esto, sobre todo en Zambia, esto es bien común. Pero yo he visto. Ahora en los Estados Unidos hace como 2 meses andábamos comprando unas cosas y estaba yo esperando afuera y había una señora vendiendo dulces, un puesto de dulces, ¿verdad? Y yo vi, pues, no traía maquillaje, andaba vestida de falda larga. Y dije, no, esto me hace que es algún tipo de cristiano, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo dije, ¿usted es cristiana? Y dice, sí. De esos tipos apostólicos que son más estrictos en muchas cosas, ¿verdad? No puedes usar maquillaje, no puedes usar aretes ni nada de eso, cierta ropa en específico, ¿no? Y me dice, sí, somos apostólicos de corte más pentecostés, ¿verdad? Ok, dije, muy bien, yo soy cristiano también, ¿verdad? Y me dice, pero tú no crees en el Espíritu Santo. Y le dije, ¿por qué no? Si la Biblia lo habla, Él es Dios. Y me dice, no, tú no crees, porque tú no crees que tiene poder. Le dije, ¿cómo no? Si no tuviera poder, yo no sería salvo. Y entonces, pero ese no es el poder del Espíritu. Le digo, espérame, pues ¿qué Biblia estás leyendo, no? Y entonces me empieza a hablar, es que mi pastor resucitó un muerto. Y yo, bueno, dije, pero vamos a las Escrituras. Y empezamos a, no, pero es que un hermano hablaba en lenguas. Y hermanos, muchas veces basamos nuestra teología en experiencias. Y yo creo que esta persona era creyente, por lo menos en el Evangelio básico lo podía explicar, pero había sido tan engañada por sus experiencias y por sus emociones. En Zambia tuvimos no puedo decir hermana, no creo que era creyente, pero venía regularmente a nuestros servicios. Y hay un profeta falso muy famoso en África, y es de los 3 más ricos del mundo, pastores más ricos del mundo. Él es un profeta falso, T.B. Joshua se llama. Y él dice haber tenido un sueño donde Jesús estaba clavado en la cruz y su sangre estaba siendo derramada, caía. Y dice que cuando la sangre caía, él veía cómo la sangre caía y se convertía en agua pura, una fuente de agua pura. Entonces Jesús le dijo, toma agua de esa fuente. Es para que toda la gente a la que tú ministras pueda ser bendecida por medio de esto. Entonces él empezó a vender botellas de agua ungida. Le llama agua ungida, todavía las vende. Entonces empezó a vender botellas de agua ungida. Y miles de personas comprando botellas de agua ungida. Una amiga de esta señora fue hasta Nigeria, donde es ese profeta falso. Hay muchos profetas falsos en Nigeria. Se fue en autobús, son como 7 días en autobús desde Zambia hasta Nigeria. Y no crea que son autobuses como los que tenemos aquí, no, le caben 70 personas a un autobús allá. Así vas como sardina, ¿verdad? Y se fue en autobús a ver a T.B. Joshua. Y trajo y compró un agua ungida y le trajo a esta señora que venía a nuestra iglesia una botella de agua ungida. Y entonces yo le dije, oiga, pero ten cuidado con eso, ¿no? Ya le expliqué. Ella roció esa agua ungida sobre su casa. Era muy pobre ella. Y a la siguiente semana el gobierno empezó a ofrecer terrenos a la gente pobre ahí para construir casas. Entonces ella asoció ese ofrecimiento de terreno que pudo comprar por $50 con el agua ungida. Pero es que yo experimenté eso. Y entonces, ¿cuánta gente ha sido engañada por sus experiencias? Porque pone sus experiencias por encima de la Biblia, pone sus emociones por encima de la Biblia. Si tu experiencia es contraria a las Escrituras, tú debes quedarte con las Escrituras. Esto es lo que Juan nos quiere enseñar. No creas todo. No creas todo lo que escuches. No creas todo lo que leas. No creas todo lo que ves. No creas todo lo que sientes. Y no creas todo lo que experimentas. Porque no todo es verdad.
Y ahora viene la parte positiva. Si lo podemos poner en inciso B. Mire el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Probad a los espíritus si son de Dios. Esa es la parte positiva. Probad los espíritus, examinad. Examinar todo a la luz de la verdad. Por cierto, me regreso un poco aquí. El término espíritu se refiere a lo que respalda o está detrás de toda enseñanza. El término espíritu es lo que está detrás, como cuando hablamos del espíritu de la ley, ¿verdad? O del espíritu de algo. El espíritu aquí está hablando de aquello que está detrás de la enseñanza que se enseña. Y últimamente, realmente, es una batalla espiritual entre el espíritu y los espíritus de este mundo malignos y el espíritu de Dios. Y detrás de cada enseñanza solamente hay el espíritu del mundo o el espíritu de Dios, el espíritu maligno o el espíritu de Dios. Y cuando examinamos una enseñanza como Juan nos manda aquí, es que tenemos que examinar esa doctrina y quién respalda esa doctrina. ¿Cuál es el espíritu detrás? Si no es el espíritu de Dios, no hay otra opción. La enseñanza que dice dice ser de Dios debe estar respaldada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ha inspirado las Escrituras. La enseñanza que dice ser de Dios debe ser respaldada en las Escrituras, porque el Espíritu está detrás de ella. El versículo 3 ahí nos habla de que es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero lo que tú escuchas es de origen divino o de origen satánico. Cuando se trata de doctrina, obviamente. Cuando se trata de doctrina o de religión, lo que tú escuchas es del Espíritu de Dios o de un espíritu satánico. Y hermanos, es que a veces no entendemos la seriedad de tener una doctrina correcta. La Biblia habla, dice primera Timoteo 4:1, lo voy a leer, noté que dice Pablo, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí en primera de Timoteo 4:1 igualmente se contrasta el Espíritu de Dios y el espíritu que es doctrina de demonios. Cuando hablamos de doctrina, solamente hay dos opciones. O es el Espíritu de Dios o es espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y hermano, por eso es serio. Que tú creas lo correcto es algo importante. Debemos probar los espíritus para ver, dice aquí, probar los espíritus si son de Dios. Si la persona predica la verdad, entonces sí es de Dios. Y si no, es doctrina de demonios. Y esa frase, probar los espíritus si son de Dios, para saber si realmente son de Dios, un condicional, vamos a condicionar eso. Hay una condición. Saber si es que realmente son de Dios. Esta parte es muy importante. Porque los profetas falsos que estaban infiltrando la iglesia decían hablar palabra de Dios. Y los profetas falsos de hoy en día siempre dicen hablar de parte de Dios. ¿Usted algún día ha escuchado un predicador falso que diga, yo vengo en nombre de Satanás y les traigo doctrinas de demonios? ¿Alguna vez ha escuchado un profeta decir eso? ¿Verdad que no? No, todos dicen hablar de parte de Dios. Y nuestro mundo y nuestra cultura está llena de falsos profetas que dicen hablar de parte de Dios. Dios me dio palabra. Ya cuando alguien me dice a mí, Dios me dijo, o el Espíritu me dijo, inmediatamente se me prende un foco rojo. ¿Qué exclusividad tienes tú? Tendrás una antena directa a Dios que a ti sí te revela y a los demás no. Y ni siquiera a Pablo le reveló lo que te está revelando a ti. Y cuando alguien me dice, el Espíritu Santo me dijo, ¿verdad?
Como a veces entre los jóvenes, el Espíritu Santo me dijo que tú eres la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Sí le dice el muchacho a la muchacha, el Espíritu me reveló que tú eres la voluntad de Dios para mi vida. Y hasta usan Romanos 12, porque eres buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y entonces, usamos eso de que el Espíritu me dijo, y el Espíritu me reveló. Y hermanos, ¿qué falso profeta dice enseñar doctrina de demonios? Ninguno. Todos dicen hablar de parte de Dios. Por eso Juan dice, no creas a todo espíritu, pero prueba, examina si realmente son de Dios. Pero ¿cómo lo haces? Le voy a dar un adelanto que está implícito aquí en el texto. Ahorita Juan nos va a dar la manera en que podemos examinar. Pero hay algo aquí implícito que me gustaría que viéramos. ¿Cómo enseñamos? Tú comparas, si vas a saber si alguien es de Dios, debes de comparar su doctrina con lo que Dios dice. ¿Sí me sigue? Porque Dios es últimamente Él es la autoridad total y final. Entonces, si tú quieres saber si una doctrina es verdadera, si es de Dios, compáralo con lo que Dios dice, con lo que el Espíritu dice. ¿En dónde encontramos lo que el Espíritu, lo que Dios dice? En las Escrituras. Si es de Dios, va a estar sujeto a las Escrituras. Juan ataca doctrinas erróneas, sí. Pablo ataca doctrinas erróneas en sus cartas también. Pero ¿sabe qué es lo que principalmente hace Juan? Él no se enfoca tanto en atacar la mentira, sino en exponer la verdad. Porque el atacar la mentira, puede uno decir, bueno, ya entendí que eso es mentira, pero al rato llega otra mentira. Y tú no vas a saber si es mentira o no. Pero cuando nosotros nos exponemos a la verdad, podemos saber si algo realmente es de Dios. Juan entiende que un cristiano es expuesto y estudia la verdad. Y ese cristiano podrá inmediatamente detectar errores y herejías. Si le ha pasado que a veces le dicen algo y como que algo le hierve por dentro, y así como que se te prende un foquito rojo, ¿verdad? Como que eso no me suena correcto. Y tal vez no sabes exactamente cómo explicar por qué está incorrecto. Pero hay algo dentro de ti, la verdad que has aprendido a través de los años, de las Escrituras, te dice dentro de ti, y el Espíritu Santo esa verdad, hay algo que no está bien. Y hermanos, por eso es tan importante, si puedo tomar un paréntesis, que estudiemos las Escrituras. Leer la Biblia no es suficiente, hermanos. Qué bueno que leamos la Biblia, pero la palabra de Dios nos manda principalmente a meditar. Porque cualquiera puede leer las Escrituras. Puedes leer las Escrituras mientras te estás quedando dormido y no vamos a aprender nada. La Biblia nos manda a meditar, a estudiar las Escrituras. Pero muy pocos de nosotros, nuestra cultura, lamentablemente no es una cultura que le guste estudiar, ¿verdad? Nuestra cultura es una cultura que le gusta estar entretenida. La mayoría preferiría ver un video acerca de Primera de Juan que leer un libro acerca de Primera de Juan. ¿Sí me sigue? ¿Verdad? Porque vivimos en una cultura que es así. Pero hermanos, es importante que nos empapemos, que meditemos, que estudiemos, que examinemos la palabra de Dios. Nuestra cultura cada vez nos enseña a pensar menos. Hacer las cosas más automáticamente sin pensar. Como Dios quiere que seamos, más o menos, usted ha escuchado esa ilustración acerca de los banqueros hace años, ¿verdad? Hoy en día cuando usted va al banco y para los banqueros para checar si un billete es falso, pues ya tienen muchos dispositivos, ¿verdad? Los pasan por una luz, ya ese marcador que usaban antes ya no funciona muy bien con algunos, ¿verdad? Pero ahora hay dispositivos que te dicen si realmente un billete es verdadero o falso. Pero antes les enseñaban, ¿sabe cómo les enseñaban? Los ponían a contar dinero por días, nada más, a estar tocando dinero. Y ellos se acostumbraban al sentir y a palpar dinero verdadero.
que cuando llegaba uno falso, inmediatamente se sentía la diferencia, porque habían estado expuestos a lo verdadero. Y eso es lo que Juan quiere que hagamos aquí. Es que ejerzamos discernimiento, que nos llenemos de la verdad, que estudiemos la verdad, que usemos nuestra mente llena de la verdad para comparar y para discernir. Esto es muy contrario, hermanos, a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias donde hay falsos profetas. El discernimiento no es bienvenido en muchas iglesias. Tú no puedes cuestionar al hombre de Dios que está enfrente. Hoy en día se usa una frase en estas iglesias. ¿Se acuerda cuando David está siendo perseguido por Saúl y Saúl entra a la cueva y David llega por detrás y le corta una parte de su manto y le dice, pudiera haberte matado, ¿verdad? Pero lejos esté de mí que yo toque al ungido de Jehová. Y entonces toman esa frase y los falsos profetas dicen, yo soy el ungido de Jehová y no puedes tocar al ungido de Jehová. Tú no puedes criticarlo. Si tú lo criticas, la misma gente de la iglesia te dice, no toques al ungido de Jehová. ¿Sí han visto ese pasaje en Mateo 7 que dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio... Y luego sigue la Biblia explicando el contexto. Pero muchas veces, mucha gente lee ese pasaje así, no juzguéis, y luego borran todo lo demás. ¿Verdad? Porque el discernimiento no es bienvenido. Vivimos en una cultura donde no podemos estar en desacuerdo. Si eres mi amigo, no puedes estar en desacuerdo conmigo. Si respetas al pastor o al líder o al hombre de Dios, no puedes estar en desacuerdo. Y no es así. Debemos de discernir, pero en muchas iglesias donde hay profetas falsos, no se puede discernir y no puedes cuestionar. Cuando iglesias empiezan a hablar de prosperidad o de sanación, o de expulsar demonios y cosas esas. Y tú empiezas a cuestionar al profeta. Ya no eres bienvenido. Ya no eres bienvenido. Casi te dicen que estás cuestionando a Dios mismo. ¿Quién eres tú? Pero la Biblia nos manda a cuestionar. La Biblia nos manda a probar si realmente son de Dios. Incluso nos manda, incluso si va acompañada de milagros. No importa que vaya acompañado de milagros, si está contraria a las Escrituras, es doctrina de demonios. No importa que el predicador haga milagros. Si está contraria a las Escrituras, es doctrina de demonios. Es de un espíritu engañador. Entonces, ese es el mandamiento. A los otros dos puntos los vamos a ver bien rapidito, hermanos. Que más que nada es un desarrollo aquí. El motivo. Número 2. Mira, ¿por qué debemos seguir este mandamiento? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Este es el motivo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La razón por la que debemos probar a los espíritus es porque hay muchos falsos profetas. De hecho, hermanos, hay más falsos profetas que verdaderos. La Biblia dice que ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino. Y angosto es el camino, no caben muchos. Y angosta es la puerta, no caben muchos. Al que va a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. En este pasaje, en este contexto, un profeta simplemente es alguien que trae un mensaje. Normalmente la Biblia usa el término profeta para referirse a alguien, a aquellos que traían el mensaje de Dios al pueblo. No existe el oficio de profeta ya, como veíamos en la escuela dominical. Sin embargo, en la esencia o el espíritu, si lo podemos decir así, de profeta, que es traer el mensaje de Dios, sí. Cuando el pastor se para aquí o el predicador se para aquí, está profetizando. En cierta manera. Es que tenemos la idea de que un profeta es alguien que predice el futuro o eventos futuros. El predecir eventos futuros era un aspecto muy mínimo del trabajo de un profeta en el Antiguo Testamento. Incluso si tú ves, por ejemplo, analizas Isaías, Jeremías, la predicción de eventos futuros es muy mínimo comparado a el mensaje que ellos traían de parte de Dios, de arrepentimiento, de perdón, de amor, de todo eso, de parte de Dios. Entonces, aquí un profeta o es falso o es verdadero.
Y aquí Juan dice, muchos falsos profetas han salido. Muchos han salido. Y cuando dice al mundo, se refiere aquí al sistema de valores que está opuesto a lo que es Dios y lo que Dios enseña. Pero porque ellos predican cosas del mundo. Incluso ahí en el versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablando de esos falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque ellos pertenecen al mundo. Dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. El mundo los oye. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias porque van a tener comezón de oír. Van a querer escuchar lo que a ellos les gusta. ¿Por qué? El motivo. ¿Por qué debemos analizar? Porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos, hermano. Predican las cosas del mundo, como dice Juan. ¿Por qué cree que usted va a muchas de estas iglesias y lo único que se habla es de prosperidad y salud? ¿Se ha escuchado? El evangelio de la prosperidad está haciendo estragos hoy en día. El pastor empieza a hablar de prosperidad. En Zambia, hermanos, esa es la norma. Nosotros somos la excepción. Allá es la norma, hablar de prosperidad y salud. Y todo esto, y que yo tengo el poder para sanar y declarar prosperidad y todo eso. Y la gente sigue igual de pobre. Y la esperanza de vida en Zambia es de 43 años. Se sigue enfermando y sigue muriendo. Porque es un evangelio falso. Predican cosas del mundo. Te dicen cómo puedes ser mejor tú, cómo puedes tener más dinero, cómo puede crecer tu negocio. Ahora andan profetas vendiendo camisetas ungidas. O van a tu negocio y echan sal para que puedas, ¿verdad?, prosperar. Y oran por ti. Y hermanos, cada cosa que está pasando hoy en día. Y gente está siendo engañada. Pero son cosas del mundo. Porque pertenecen al mundo. Un predicador muy famoso llamado Joel Osteen. Probablemente han escuchado ese nombre, escribe libros y siempre habla de motivación personal y de prosperidad y todo eso. Él escribió un libro titulado Tu mejor vida ahora. Tu mejor vida ahora. El puro título te dice que es un falso profeta. Porque si tu mejor vida es ahora, tú no tienes la esperanza de Cristo. Porque tu mejor vida no puede ser ahora. Y hermanos, tantos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué? Primero dijimos el mandamiento, escudriña, probad. No creas, pero prueba. Número 2, el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué escudriñar? ¿Por qué probar? Porque hay muchos falsos profetas. Y por último, el medio. ¿Cómo probamos, hermanos? ¿Cómo probamos a los profetas si son verdaderos o no? Versículo 2 y 3. Y es una unidad, vamos a ir rápido. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En esta sección el apóstol Juan nos muestra cómo identificar un falso profeta o una falsa enseñanza. Y lo podemos resumir de esta manera, bien fácil. Para identificar si alguien es un profeta de Dios, analiza su cristología y lo sabrás. Analiza su cristología y sabrás si en realidad predica la verdad. ¿Qué es cristología? Es la doctrina de Cristo. ¿Qué? La doctrina de Cristo. Si tú quieres saber si alguien es verdadero o falso, en este contexto hay muchas maneras de ver, pero principalmente, y es quedándonos en el contexto del pasaje, es analiza la cristología de ese profeta o de esa enseñanza. ¿Qué cree esa persona o esa enseñanza acerca de la persona de Cristo? Esto es lo que divide las aguas entre la verdad y la falsedad. ¿Qué cree acerca de Cristo? Miren, se habían infiltrado personas en la iglesia que negaban la encarnación, que Dios se hizo carne para llevar nuestro pecado y morir por nosotros y resucitar.
y salvar a los pecadores. Esta herejía se conocía como el docetismo. Hay un verbo en griego que el verbo dokeo, que es aparentar o algo que parece ser, pero realmente no es. Entonces el docetismo decía, sí, Cristo parecía tener un cuerpo, pero realmente no era un cuerpo. Era más un cuerpo espiritual, decían algo así, como un holograma básicamente, ¿verdad? Como un espíritu nada más. Sí, tú veías a Cristo y parecía un cuerpo, pero no, era un espíritu. Eso es lo que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque ellos habían sido influenciados por el mundo griego y la filosofía griega que decía el dualismo de que la materia, lo físico es malo, lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y pues si Cristo es hijo de Dios, no puede tener cuerpo porque el cuerpo es malo. Y entonces llegaban a esa conclusión, Cristo no puede haber sido encarnado. Pero hermanos, Juan refuta esta mala cristología. Si Cristo no tuvo cuerpo, Cristo no pudo morir. Y si Cristo no murió, no hay cristianismo. Si Cristo no tuvo un cuerpo, si Cristo no encarnó, no hay resurrección y por lo tanto no hay vida. ¿Sí me sigue? La cristología es importante y Juan dice, ¿quieres saber si es verdadero? ¿Qué cree esa persona de Cristo? ¿Qué cree acerca de Cristo? ¿Cree que Jesús vino en carne y ha sido encarnado y murió y resucitó para salvación de nuestros pecados? Si no cree en la encarnación, no puede ser verdadero. Y hermanos, es importante que aprendamos cristología, que conozcamos a la persona de Cristo, no solamente como nuestro Salvador y Señor, sino que aprendamos más acerca de su carácter, de su persona. Y Juan denuncia esta mala cristología, hermanos. Es importante, hermanos, que tengamos una buena cristología. Nuestra cristología define lo que somos realmente, porque tú, para ser cristiano, seguidor de Cristo, debiste creer lo correcto acerca de Cristo. Que Cristo es Señor, que Cristo es Salvador, que tú eres pecador y no eres justo, pero la obediencia perfecta de Cristo a la ley puede ser imputada a ti a través de la fe. Y en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, si tú no sabes si tú estarás con Él por la eternidad, tú necesitas entender que necesitas la justicia de alguien más y no la justicia tuya. Tus buenas obras no pueden salvar. Tú necesitas la justicia de otro, de Cristo mismo. Y si tú no crees en la persona de Cristo como la Biblia lo enseña, tú no puedes ser su discípulo. Y Juan nos da ese filtro. Miren, hermanos, siempre ha habido ataques a la persona de Cristo. Y ahí entendemos las herejías. Por ejemplo, hay gente que dice hoy en día, incluso libros se han escrito, que Jesús tenía mujeres y que incluso tenía hijos. Herejías que hablan acerca de Cristo. Hay algunos que dicen que Jesús no es Dios. Y ustedes saben, ¿verdad? Los testigos de Jehová niegan que Jesús era Dios. Y ellos mismos dicen que Jesús era el arcángel Miguel, básicamente. Incluso ellos predijeron la venida de Cristo varias veces. Y la tercera vez dijeron, bueno, sí vino, pero vino en espíritu. Niegan la encarnación. Porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios por toda la eternidad, el Dios hombre. Por lo tanto, es una herejía y no conocen a Cristo. La mayoría de las religiones del mundo niegan que su sacrificio sea suficiente y por lo tanto tú tienes que hacer buenas obras. Otra vez, herejía. Incluso, hermanos, escúchame bien. Dentro del campo cristiano se han metido algunas malas enseñanzas acerca de Jesús, indirectamente. En Filipenses 2 nos habla acerca de Cristo. Filipenses 2 nos habla, se lo voy a leer rápido, no tiene que ir, ya voy a acabar. Filipenses 2 dice la Biblia, en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
hablando de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Colosenses 1 nos dice que Dios lo puso como cabeza sobre la iglesia. Entonces, escúchame bien. Cristo es supremo en la iglesia. En la Trinidad no hay uno que sea más Dios que otro. El Espíritu no es más Dios que el Padre, y el Padre no es más Dios que el Hijo. La manera en que funciona la Trinidad es: el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, pero es dentro de la Trinidad. No, eso no significa que sean menor o menos Dios. Pero la Trinidad se ha acordado, y la Biblia nos muestra que Cristo sea supremo en la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay una nueva corriente que enseña que el Espíritu Santo es supremo en la iglesia. ¿Sí me sigue? Ahora, no malentiendan, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Por eso empiezo con la Trinidad. Pero la Biblia enseña y ha demostrado y ha decidido que en la iglesia Cristo sea supremo. Y las iglesias que tienen un sobreénfasis en el Espíritu Santo normalmente terminan en un camino incorrecto. Si ha escuchado que muchas iglesias hablan del Espíritu Santo de una manera muy mística, de que los milagros, de que las lenguas, de que los demonios, de que las manifestaciones y todo eso, y siempre hablan del Espíritu Santo de una manera no bíblica. Pero la Biblia nos enseña que debemos poner a Cristo como supremo en la iglesia. Si me sigue, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no sea Dios y que no sea igualmente Dios que Cristo. Es simplemente que la Biblia enfatiza cristología en la iglesia. Y hermanos, ahí entendemos si alguien es falso. Y Juan termina y dice: así conocemos el espíritu del anticristo. Mire ahí al final, 1 Juan 4:3. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La palabra anticristo simplemente significa alguien en contra de Cristo, pero hay un anticristo escatológico, alguien que vendrá al final de los tiempos y será energizado por Satanás. Él estará en contra de Dios, totalmente en contra de Cristo, y se declarará a sí mismo Dios. Y dice Juan: el espíritu de ese anticristo ya está en el mundo. Aquellos que predican una mala cristología y que no creen en que Jesús ha venido en carne, tienen el espíritu del anticristo. Y hermanos, ya está, dice Juan. ¿Y cuántos anticristos no hay hoy en día? Incluso si tú no eres un hijo de Dios en esta mañana, tú tienes el espíritu del anticristo. Porque si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. Y tú necesitas conocerle. En esta mañana, Juan nos advierte que no creamos todo lo que escuchamos, sino que examinemos, porque hay muchos falsos profetas. ¿Y cómo vamos a saber si alguien es falso profeta? Primeramente, filtrarlo a la luz de lo que Dios dice en las Escrituras. Y más importantemente, ¿qué cree esa persona acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo? Acerca de su obra, acerca de su persona. Y entonces sabremos si realmente es verdadero. Hermanos, que vaya a nuestra mente este pasaje, no crea todo lo que escuche. Hay mucha falsa doctrina. Analice a través de las Escrituras, a través de la persona de Cristo, que no seamos engañados y que seamos una iglesia que conoce las Escrituras y que filtra todo lo que escuchamos a la luz de la Biblia para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.